ha muerto, que ya vamos para 2 años de seguimiento de estos 21 pacientes. Y otro extra que nos da el estudio es que detecta daño pulmonar, cosa que pacientes que tenían espirometrías normales, pero se veía que tenían bulas, que tenían enfisema, que tenían fibrosis en la ventana pulmonar. Solamente se llevó a 4 de estos 21 pacientes a coronariografía tradicional y hubo correlación con los hallazgos en la angiotac que se les hizo. Un paciente de los que se operó, una paciente, no es cierto, no todos los pacientes sobrevivieron, una paciente murió, pero les voy a decir por qué está en duda eso. Era mujer joven, se le hizo una endarterectomía carotidia, hipertensa de reciente diagnóstico, tenía HBI, tenía daño órgano blanco, tenía sobrepeso, clase funcional 1, electrovasal normal. Deterioró función renal al 12% después de la exposición al contraste, score de calcio de 0, angiotac sin lesiones, Hart score del 1%, Framingham 2%, clase 1 de LIM. Y llegó con taquicardia ventricular a urgencias y se murió. Laboratorios normales. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y en relación a la seguridad renal, si aplicamos los criterios convencionales de reducción del 50% de la tasa de filtración glomerular o más de 0.5 miligramos por decilitro de creatinina, ningún paciente se hubiera considerado con daño renal. Pero si los analizamos con seca de EPI, hubo deterioro de la función renal casi en la mitad de los pacientes. 11 pacientes tuvieron deterioro de función renal. Y en 5 de los 21 pacientes hubo una reducción de más del 15% de la tasa de filtración glomerular basal. Y este es otro hallazgo importante porque no es tan inocuo andarle metiendo 70 a 100 mililitros de contraste al paciente, 15%, 5 pacientes, 45%, tuvieron una reducción de más del 15% de la tasa de filtración glomerular. Ningún paciente requirió de diálisis durante el seguimiento del primer mes y ningún paciente presentó elevación ni de 2 veces los niveles basales de transaminasas con la combinación de niacina con simvastatina y ezetimiba. Tampoco ningún paciente tuvo hepatodinia, ni tuvo mialgias, ni elevación de CPK. Estos son los pacientes que están aquí, que tuvieron reducción en la función renal y les repito, para los criterios convencionales, 50% de decremento de tasa de filtración glomerular o más de 0.5 de creatinina. Esos son los convencionales. Ningún paciente hubiera tenido reducción en la función renal, pero con seca de EPI sí tuvimos un porcentaje de cambio en una disminución de la función renal en la mitad de los pacientes. Ojo, se supone que la exposición al medio de contraste da una lesión renal que es permanente, no es transitoria, es permanente. Nada más que después el riñón logra compensar las nefronas que se perdieron y por eso es que baja la creatinina, pero esas nefronas ya se perdieron. Vean, este paciente perdió 30% de función renal, este también perdió 30%, todos los demás tuvieron una reducción del 8 al 12%. Entonces, sí podemos utilizar angiotac coronaria para valoración preoperatoria, es práctico, sí es muy práctico. El mismo día tenemos el resultado, sale del tomógrafo el paciente, inmediatamente en 10 minutos ya tenemos el resultado del estudio. Ya sabemos su anatomía, ya sabemos si tiene alguna lesión mortal en tronco DA proximal. Aguas con la función renal, no es inocua. Si el paciente tiene menos de 60, esa es una recomendación que nosotros vimos, no hacerle el estudio, debe tener más de 60, aunque sea o no sea diabético, porque sí le pega la función renal. Esa combinación polémica que dimos de niacina con ezetimiba simvastatina fue solamente para homogeneizar la muestra y porque, como vieron, la mayoría de los pacientes tuvieron HDL bajo. A todos los que tenían HDL bajo se les dio. Yo creo que
no quiere decir, o sea, esa es una indicación y fue una administración no avalada, no aprobada por guías. Vamos a ver cómo resulta el HPS2, pero teníamos que homogeneizar a los pacientes, no a cada paciente darle tratamiento como a uno fibrato, al otro niacina, si solo tenía hipertrigliceridemia darles ácidos grasos, omega 3, digo, había que homogeneizar y desde un principio así se planteó a estos primeros 21 pacientes tratarlos y no tuvimos ninguna complicación en los siguientes 30 días a su cirugía. No sabemos, la paciente que se murió, que llegó con taquicardia ventricular, no nos queda claro, se consideró muerte cardíaca, pero la verdad es que no tenía nada para morirse así. Y los pacientes cuya interpretación por score de calcio de más de 1000 no era posible, se le hizo un segundo estudio y se encausó. De todas maneras vimos que en todos estos pacientes no todos tienen enfermedad coronaria obstructiva. En este caso, de los 3 a un paciente, el estudio de estrés fue negativo y no fue necesario hacerle más cosas. Y tengan cuidado con la función renal de los pacientes. El contraste no, sino con que sea poco contraste, puede llegar a disminuir bastante su función renal. No sé qué dudas tengan o comentarios, críticas. El beta-bloqueador que le aplicaron fue metoprolol. Le dimos succinato, una sola dosis diaria de succinato y ves que habían reportado en el POIS que aumentaba el EBC. Entonces había pacientes que habían tenido alguna tía, ¿no? Híjole, ¿qué hacemos? Se los dimos y no tuvimos ningún paciente. Tuvimos una muerte por arritmia, pero todos los demás no tuvieron MACE. Los siguientes 30 días, un solo mes. Todos los pacientes tienen seguimiento ya de 1 año y todos los demás, los otros 20 que se operaron, siguen vivos, excepto esa mujer que se murió de causa inexplicable. Sí va a ser muy interesante. También pudimos dejarle solamente estatina a los pacientes y no darles nada de terapéutica para HDL, pero la prevalencia en estos pacientes de HDL bajo es tan alto que tuvimos también que agregarles al tratamiento algún fármaco y decidimos que fuera niacina, además nos regalaron el fármaco. Entonces, acaba yo regalado, no se lo veo conmigo. ¿Algún otro comentario?